Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Elgueta, yo soy contador auditor, soy actualmente docente de la Universidad de Concepción, del Departamento de Gestión Empresarial, de las carreras de Auditoría y Ingeniería Comercial. Y trabajo también en asesorías tributarias y contables, asesoro a algunos grupos de empresas de acá de la provincia. Y hoy día voy a hablarles un poco, contarles de qué se tratan los nuevos regímenes tributarios para las empresas, que estableció la última reforma tributaria, que es el proyecto de modernización tributaria que se tramitó en el año 2000, fines de 2018, todo 2019, y terminó de salir en enero del 2020, cuya ley se publicó en febrero, el 24 de febrero. Y esta nueva normativa, digamos, modificó varios cuerpos legales de índole tributaria, particularmente modificó el Código Tributario, la Ley de la Renta y la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Y en lo particular, lo que nosotros vamos a ver hoy día es uno de los cambios que introdujo, quizá uno de los más importantes, que introdujo al sistema tributario nuestro, que afecta la tributación de las empresas y también la tributación de los dueños, de los socios, de los propietarios de las empresas. Así que, bueno, de eso vamos a hablar ahora en esta charla online, que, bueno, las circunstancias particulares que estamos viviendo en nuestro país tenemos que hacerlo de esta manera. Así que veo que hay 9 personas, 10 personas participantes. Yo les voy a pedir que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, lo vayan planteando. Ojalá lo planteen aquí en el desarrollo de la presentación y yo trato de irlo respondiendo. Y al final de la exposición igual la idea es que puedan plantear alguna duda. Ya la idea es que les quede lo más claro posible cómo son estos nuevos regímenes tributarios y cómo les pueden afectar, digamos, y cuáles, en definitiva, cuáles pueden ser más convenientes para ustedes. Digamos. Porque aquí se trata de tomar el camino que sea mejor en términos financieros para las propias empresas, para ustedes, en definitiva, para las empresas y para ustedes, porque aquí la tributación de las empresas está ligada a lo que les pasa a ustedes, a los dueños. ¿Ya? Entonces, son ya las 10:05. En honor al tiempo, yo creo que vamos a comenzar. ¿Les parece? ¿Aló, me escuchan? Sí, estamos. Ya, Estamos díganme listos. si estamos ok, porque aquí estoy en mi casa solo, aislado, así que no, salvo mis gatos que tengo por aquí, no tengo a nadie más que me acompañe. Ya, entonces vamos a dar inicio a esto. Como les decía, en febrero de este año, del 2020, se publicó la nueva reforma tributaria que el gobierno denominó modernización tributaria. Nosotros el año 2014 habíamos tenido una reforma tributaria grande, que es una de las más grandes que se ha hecho desde el año 75, más o menos, que cuando se reformuló el sistema tributario nuestro, el, el gobierno de Bachelet, de Michelle Bachelet, hizo una reforma importante donde dentro de muchas cosas se cambiaron los regímenes tributarios que tenían las empresas y los socios. Aquí siempre voy a hablar de cómo tributa la empresa y cómo tributa el socio y cómo tributan los dueños, porque esto está integrado. El sistema tributario nuestro es un sistema tributario respecto del impuesto a la renta que es integrado. Entonces, lo que pasa en la empresa en términos de impuesto a la renta genera una repercusión en lo que pasa en los dueños. Ya está ligado. Entonces, lo que yo pago por el lado de la empresa
genera un efecto por el lado de los dueños. En general, el efecto es que lo que pago en la empresa sirve de crédito a favor del impuesto que paga el propietario, ya por las utilidades que retire o por bien por las utilidades que éste se atribuya. Digamos. Entonces, están íntimamente ligados. Lo que le pasa a uno repercute en el otro. Entonces, no podemos mirar, para ver el efecto tributario global, tenemos que mirar lo que le pasa a los dos contribuyentes. No podemos mirar solamente lo que le pasa a la empresa. Entonces, nosotros en la reforma del 2014, en Chile se generaron dos regímenes generales, un régimen especial para pymes que venía de antes, pero que sufrió algunas modificaciones. Se mantuvo el régimen de renta presunta, que es un régimen especial para algunas empresas de transporte de carga, transporte pasajero, para mineras, pequeñas mineras. Y esos regímenes entraron en vigencia el 1 de enero del 2017, si la memoria no me falla. Tuvimos 17, 18, 19, 3 años, y ahora cambia nuevamente el sistema y el gobierno hace una modificación a los regímenes generales, elimina uno de los regímenes de las empresas medianas, que es el régimen 14 TER, mantiene el régimen de renta presunta, entonces genera un proceso de transición. De hecho, las empresas, sus empresas y todas las empresas en Chile, tienen que hacer un proceso de ratificación o de cambio de su régimen tributario ahora, al 31 de julio de este año. Originalmente la ley establecía que el cambio tenía que hacerse, o la opción tenía que ejecutarse al 30 de abril. Pero dadas las circunstancias de la pandemia, el 1 de abril de este mes, el Ministerio de Hacienda, junto con la Presidencia, sacó un decreto que extendió el plazo hasta el 31 de julio. En la presentación voy a mostrar al final cómo le aparece a usted si ingresa a la página del Servicio de Impuesto Interno con el root y clave de su empresa, dónde tiene que ir a hacer la opción. Esa opción la tiene que hacer el contribuyente, o la puede hacer el contador o la persona que trabaje con ustedes. Pero lo importante es que usted sepa qué está haciendo, digamos, y cuál es la mejor opción para usted, o que esté más o menos informado. Por eso la importancia, bueno, o lo que busca de alguna forma esta charla. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando aquí. Entonces, como les decía, bueno, en el diario oficial se estableció, a ver, ¿ven la pantalla ahí? Ahí. Se estableció, con fecha 24 de febrero salió publicada la ley. Y esta ley entró en vigencia en los aspectos de los regímenes tributarios a contar del 1 de enero del 2020, o sea, tiene una vigencia retroactiva. Por lo tanto, todas las rentas, todos los ingresos que las empresas perciban, y también lo que los socios perciban desde el 1 de enero de este año, ya va a estar sujeto a alguno de estos nuevos regímenes tributarios. Lo que, de la forma como veníamos tributando hasta el 31 de diciembre, eso quedó hasta ahí. Se acaba en ese momento. Y luego hay que hacer un proceso de migración para ingresar a los nuevos regímenes tributarios, que como les decía, ya están vigentes. Lo que la opción que nos da la norma ahora hasta el 31 de julio es la posibilidad de o ratificar el régimen al cual el servicio me inscribió, me asignó, o bien optar por una alternativa distinta, que es una opción que también tengo hasta esa fecha. Ya. Como les decía, una de las modificaciones importantes está en el artículo 14. El artículo 14 de la Ley de la Renta es el artículo que históricamente ha establecido la forma de tributar de las empresas y de los propietarios.
Ese artículo 14 fue modificado en el año 2014 y ahora el que fue modificado en 2014 fue derogado por esta nueva ley y se introdujo un nuevo artículo 14 que es el que empezó a regir a contar del 1 de enero del 2020. Y ese artículo establece el régimen general de tributación y los regímenes ProPyme y la forma como las personas, dueñas, propietarias, accionistas, socios de estas empresas van a tributar. A ver, en términos simples, nosotros sabemos que nuestra empresa es de alguna forma un recaudador de pago, un recaudador de ingresos que vienen de los clientes. Los clientes son los que tienen el dinero y que me lo pasan a mí en la medida que me adquieren mis bienes o me consumen los servicios que yo presto. Y de eso, dinero que yo recaudo de los clientes, hay una parte que evidentemente va para pagar sueldos, qué sé yo, para los costos y gastos de la propia empresa, y el excedente va a ir para el dueño, para los propietarios. Y también una parte de ese excedente va a ir para el Estado, ¿ya? Entonces el Estado, de alguna forma, ahí pone un peaje, ¿ya? A esta obtención de rentas que uno realiza con la empresa. Uno quisiera que todo el flujo que viene del cliente pasara para el dueño, sería lo ideal, una empresa que me permitiera que todos los ingresos fueran míos. Pero el Estado me pone un costo ahí, que es un costo por el hecho de, bueno, de los servicios que presta el Estado y que de alguna forma tenemos que financiarlo entre todos. Entonces, ese camino que va de la empresa hacia el Estado, que se afecta con lo que va del dueño hacia el Estado, es lo que de alguna manera regula este artículo 14, ¿ya? Ese flujo de dinero que va a pasar de la empresa hacia el Estado. Entonces, aquí hay un esquema de cómo es la estructura del sistema tributario chileno en relación al impuesto a la renta. Y aquí algo que tenemos que la idea es que quede claro, porque nuestro sistema tributario es un sistema de dos fases, a nivel de impuesto a la renta es de dos fases. Si ustedes ven, dice, parte con un ingreso. Los ingresos, cualquier flujo de dinero que uno perciba, pueden ser catalogados como renta o como un INR. Si es renta, significa que es un ingreso que va a tributar de alguna manera. Y si es un INR, es un ingreso no renta, y los ingresos no renta están en el artículo 17 de la ley de la renta, son ingresos que en general no tributan con ningún impuesto. Entonces, ese flujo de dinero que es calificado como no renta, va a pasar al bolsillo de alguna forma del propietario, del dueño de la persona que lo obtuvo, sin entregarle una cuota al Estado. Son ingresos completamente de la persona. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo el beneficio de alguna forma de obtener un ingreso no renta que queda totalmente para mí, me voy a ir por el otro camino, por el camino de un ingreso que es renta. Y los ingresos que son renta pueden ser de dos tipos, según cómo los clasifica nuestra propia legislación tributaria. Pueden ser ingresos del capital o ingresos del trabajo. Esa distinción, bueno, es una distinción muy antigua que habla de que es de capital en la medida que prima en la obtención de la renta los bienes de capital por sobre el trabajo, y si es de trabajo porque prima el esfuerzo personal por sobre el esfuerzo del capital, ya sea dinero, maquinaria, ¿ya? Eso es una distinción arbitraria. De alguna forma, todos los ingresos dependen del trabajo, digamos, porque las máquinas por sí solas no generan renta, son los humanos que están detrás los que generan esa renta. Pero esa es la distinción que tenemos. Entonces, en general, las rentas de las empresas están ahí en las rentas del capital. ¿Ya? Cualquier empresa que uno cree, digamos, una, un, una tienda, un local comercial, una industria, un importador, una exportadora, una empresa naviera, en general todas van a estar clasificadas como una renta del capital. Y las rentas del trabajo van a ser aquellas que obtiene la persona por sí misma, digamos, sin generar una empresa, lo que puede obtener un dentista, o un contador, o un ingeniero, por la realización de su trabajo. Y las rentas del trabajo, bueno, Chile las clasifica como
rentas dependientes y rentas independientes. Las dependientes es cuando hay un contrato de trabajo, las independientes es cuando yo no tengo un contrato de trabajo, lo que hay un contrato de prestación de servicios, y pueden haber ahí boletas de honorarios, ¿ya? Lo que todos hacemos, lo que muchos hacemos, digamos, generar boletas mes a mes, ¿ya? Y eso tiene un tratamiento tributario distinto. Las rentas del capital eh, son las rentas que obtienen las empresas. Y estas rentas pagan impuestos en dos fases. Si usted ve ahí la línea que está marcada con naranjo, digamos, ¿ya? Las rentas del capital en general van a pagar primero una fase de impuesto que se llama impuesto de primera categoría, que actualmente en Chile tiene dos tasas, una de 25% y otra de 27%. Ese impuesto de primera categoría es el impuesto de entrada, que luego, por eso la línea después conduce a esos impuestos que están ahí abajo con rojo, van a pasar por el impuesto global complementario o el impuesto adicional. ¿En qué se distingue uno de otro? El impuesto global complementario lo pagan todas las personas naturales que tengan domicilio y residencia en Chile. En general, todos chilenos, pero que sea persona natural. El impuesto adicional es un impuesto que pagan toda persona, ya sea natural o jurídica, pero que tenga domicilio o residencia fuera de Chile. ¿Ya? O sea, una persona, un argentino, por ejemplo, que viva en Argentina, pero que tenga una participación en una empresa chilena, él va a tener que pagar el impuesto adicional por las rentas que retire de esa empresa, o ciudadano estadounidense o de cualquier otra nacionalidad. Él va a estar afecto a ese impuesto, el impuesto adicional, que tiene una mecánica distinta al impuesto global complementario. Pero si esa renta es obtenida por un chileno, lo que se paga es impuesto global complementario. Y fíjense que todas las líneas, incluso las líneas de las rentas del trabajo, también pasan por el impuesto global complementario, ¿ya? O el impuesto adicional. Porque ese impuesto, el global o el adicional, es en definitiva el impuesto final. El último impuesto, el real impuesto a la renta que pagamos los chilenos es el impuesto global complementario. El real impuesto a la renta que pagan los no residentes en Chile es el impuesto adicional. Todo lo que ocurre antes son anticipos de impuestos, que terminan siendo reliquidados en el impuesto global complementario. Si usted mira su declaración de renta, que me imagino que muchos ya la habrán presentado para obtener la devolución anticipada ahora el 21 de abril, lo que hay ahí, al inicio, desde la línea 1 hasta, qué sé yo, línea 40, más o menos, un poco, solamente ese impuesto global complementario, la determinación del impuesto global complementario. ¿Ya? Y ahí se van sumando todas las rentas que tienen las personas, ya sean sueldos, sean honorarios, sean retiro de utilidades de las empresas, sean rentas de arrendamiento, sean rentas por intereses que pagó un depósito a plazo, etc. Cualquier tipo de renta que la persona obtenga va a pasar por el impuesto global complementario. Las únicas rentas que no pasan por el impuesto global complementario son las rentas que están arriba con verde, que es las INR, son los ingresos no renta. Porque esos no pasan por ningún lado, no tributan. ¿Ya? Ahora, vámonos a la renta al capital. Esta charla, como su nombre lo indica, trata respecto a los nuevos regímenes de tributación de las empresas. Las empresas dijimos que están ahí en las rentas del capital y que por lo tanto van a pagar en una primera instancia el impuesto de primera categoría y en una segunda instancia pagan el impuesto global complementario o adicional. La forma como paguen el impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario es lo que se denomina régimen tributario. Y de eso trata esta charla, de la forma como vamos a pagar el impuesto primera y de la forma como después vamos a pagar el impuesto global complementario. ¿Ok? Para las rentas de una empresa, para las rentas del capital. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, los regímenes tributarios lo que regulan es ese paso, desde el impuesto primera hacia el impuesto global complementario. Esa trayectoria en la que
regulan estos regímenes tributarios. Y es lo que se cambió y lo que va a empezar a regir, como le digo, ya partió rigiendo el 1 de enero, y que nosotros tenemos que ver si por qué camino nos vamos. ¿Ok? Bueno, ahí está un poco la reforma. En líneas generales lo que estableció fue un régimen general, ¿ya? Un régimen general que va a estar enfocado en general en las grandes empresas. Nosotros teníamos 2 regímenes generales hasta el 31 de diciembre pasado, pero a contar de este año vamos a quedar en un solo régimen general. Ese régimen general va a gravar a las empresas con una tasa de 27% de impuesto de primera categoría. Y va a tener un castigo hacia los retiros o flujos de dinero que vayan de esa empresa hacia sus dueños, propietarios, de un 35% en el crédito que estos pueden usar. Entonces, en general, este nuevo régimen general que se estableció es un régimen más caro que los otros regímenes generales o regímenes que se establecieron. Luego, la reforma estableció 2 regímenes, un régimen ProPyme, que lo denomina ProPyme, pero que es, en el fondo son 2 regímenes en uno, digamos. Un régimen ProPyme que está enfocado en la pequeña y mediana empresa, con empresas que tengan ventas de hasta 75.000 UF. Promedio en los últimos 3 años, o los años en los cuales la empresa tenga existencia, tiene que tener una venta de ese nivel. Esas empresas que pueden optar por este régimen ProPyme, el impuesto a la renta aquí va a ser de 25%, es 2 puntos más bajo que el régimen general. Y lo mejor que tiene es que las ProPyme tienen el derecho a usar el 100% del crédito que paga la empresa, lo pueden usar los dueños. Pueden usar todo el impuesto pagado por la empresa, lo usan como crédito. En el régimen general, solo pueden usar un 65% porque tienen un castigo del 35%. ¿Ya? Entonces, el régimen ProPyme, en general, es más barato tributariamente que el régimen general. ¿Ya? Y además, la norma creó un régimen que se llama ProPyme transparente, que es una opción, un régimen especial para las empresas pequeñas, donde les pide que, el requisito que les pone es que los propietarios de estas empresas sean personas naturales, o sea, contribuyentes de impuestos finales, particularmente en Chile, del global complementario. Y la gracia que tiene, así bien en general, es que acá no va a haber pago de impuesto de primera categoría. Entonces, las empresas que estén en ProPyme transparente no pagan el impuesto de primera categoría a tasa de 25, sino que se eximen de él y las rentas que obtenga la empresa van directamente a pagar global complementario. Y ese global lo pagan los dueños. Por lo tanto, si son 2 socios que participan en un 50%, el resultado tributario que obtenga la empresa, la utilidad que obtenga, la pueden repartir 50-50 y son ellos los que tributan directamente en global. ¿Ya? No paga la empresa, pagan ellos. Ahora, ¿qué ganamos aquí? En general lo que se gana es flujo de dinero por un tiempo, porque si ustedes ya tienen experiencia en esto de las declaraciones de impuestos, uno ahora en abril, en periodo normal, lo que hace es que uno declara las rentas de las empresas y las rentas de los dueños. Ese formulario de las empresas y el formulario de los propietarios. Entonces, cuando la empresa paga el impuesto de primera categoría, uno tiene que generalmente hacer un pago en abril, al 30 de abril, y los dueños declaran su renta y generalmente obtienen una devolución porque usan el crédito de la empresa. Entonces uno está pagando por un lado y está pidiendo devolución por el otro. Entonces la plata se va a dar una vuelta al Estado, a las arcas fiscales. Va a tesorería por un lado y después vuelve una parte o todo por el bolsillo de los dueños. O sea, yo pago en abril y recibo allá en mayo. O sea, hay 15, 20 días que el dinero, o un mes, y incluso cuando tengo algunas objeciones tributarias, observaciones del Servicio de Impuestos Internos, esto se puede demorar más, porque la devolución puede que me llegue en junio, julio.
Entonces todo ese tiempo el dinero está en el Estado y no lo tengo yo. Entonces con el régimen transparente, no pago, la empresa no paga primera categoría, entonces la empresa no va a tener que hacer su declaración, sí o sí, pero no va a tener un pago asociado. Y los dueños van a pagar ellos, y en algunos casos podrían pedir devolución siempre y cuando los ppm que pagó la empresa fueran superiores a los impuestos que le toca a ellos, y ahí podría haber una devolución. Pero de alguna forma este flujo de dinero que se producía, que iba al Estado y después volvía, de alguna forma se acorta. ¿Ya? No hay ese flujo. Entonces, la idea es, se hizo con esa intención, digamos, de beneficiar los flujos de estas empresas pequeñas. Ya. Entonces, a ver, aquí las empresas que se acojan al régimen general, que como dijimos ya es un régimen que siempre va a ser más caro. ¿Ya? El régimen general que está en el artículo 14, la letra A, siempre va a ser más caro que los otros regímenes que existen hoy día. ¿Ya? Y este régimen te va a exigir llevar contabilidad completa y determinar tu resultado tributario, que se denomina RLI o renta líquida imponible, digamos, de la forma como tradicionalmente se ha hecho, de acuerdo a los artículos 29 y 33 de la ley de la renta. ¿Ya? En cambio, las empresas que opten o que puedan estar ahí en el régimen ProPyme o en el ProPyme transparente, lo harán en función de sus ingresos percibidos y gastos pagados, desembolsos pagados. O sea, en una contabilidad, ahí hay un resultado tributario que es más bien de flujo. También tienen que llevar contabilidad, pero la forma como tributan es en función de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectivamente pagados. Nosotros sabemos que en la contabilidad los ingresos pueden ser percibidos o devengados. Hay ingresos que a veces una factura yo la emito, pero puede que me la paguen 2 meses después. Entonces no tengo el flujo hoy día. Contablemente es un ingreso de hoy, aun cuando me lo paguen en 60 días más. Esa factura en el régimen general va a tributar al tiro la fecha de emisión de la factura, cuando no me la hayan pagado. En el régimen ProPyme, esa factura va a tributar cuando me la paguen. Entonces, si emití una factura en diciembre y me la pagaron en febrero, en el régimen general va a tributar en diciembre, dentro de ese año. En el régimen ProPyme va a quedar para el año siguiente, para el año en el cual me la paguen. ¿Ok? Entonces, los regímenes ProPyme funcionan en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Entonces, tiene una forma de determinar el resultado tributario que es distinta de la forma como lo determinan las empresas del régimen general. ¿Ya? Aparte de que tienen que pagar una tasa distinta, qué sé yo, la base imponible, la base sobre la cual determinamos el impuesto también puede ser diferente. ¿Qué es lo que teníamos nosotros hasta el 31 de diciembre de 2019? Nosotros teníamos varios regímenes tributarios, como ya más o menos anticipé. Teníamos el régimen de renta atribuida, que estaba en el artículo 14, letra A, que a lo mejor algunas empresas de ustedes estaban ahí. Ese régimen de renta atribuida me permitía usar 100% de crédito, pero me obligaba a tributar al tiro por las utilidades de la empresa. También teníamos el régimen parcialmente integrado, que es el artículo 14, letra B, que es un régimen que ya tenía el castigo del 35%, era el régimen más caro del sistema, pero me permitía tributar en base a retiros efectivos, o sea, a flujo efectivo desde la empresa hacia el dueño. El de renta atribuida, en cambio, aun cuando yo no retirara la utilidad, igual tributaba al tiro al dueño. ¿Ya? Luego teníamos el régimen simplificado, el 14 TER, el régimen de renta presunta, y estaban luego las alternativas de contabilidad simplificada para los pequeños contribuyentes de escaso movimiento que tienen que pedir una autorización al director regional de servicios de impuestos internos, y la tributación según contrato que se afecta para las rentas de bienes raíces, que ahí me permite tributar en función de la renta que establece el contrato de arrendamiento. Entonces, el régimen de renta atribuida fue eliminado, el régimen parcialmente integrado fue eliminado, el régimen simplificado 14.3 fue eliminado. El único que se mantuvo fue el régimen de renta presunta, y los otros regímenes especiales de simplificado y de según contrato, esos se mantuvieron. Pero los tres primeros se eliminan, y el que queda un nuevo régimen general del artículo 14 letra A, que es muy igual
o igual al régimen parcialmente integrado que teníamos. ¿Ya? El régimen ProPyme es parecido al régimen 14 Ter, tiene algunas modificaciones, pero es parecido. Y el ProPyme transparente también es parecido al 14 Ter, pero con un poco de el régimen de renta atribuida, porque ahí el resultado que se obtenga en la empresa va directo a la tributación de los dueños. Así que hicieron ahí un poco de mix en lo que quedó ahora. ¿Ya? La idea es simplificarlo, pero no sé si quedó tan simplificado. Esperemos que después en el funcionamiento la cosa se vayan afinando las dudas que hay, porque todavía hay muchas dudas, porque falta toda la normativa del servicio de impuesto interno. Sale generalmente en circulares donde el servicio interpreta y de alguna manera hace una bajada hacia los contribuyentes y hacia los profesionales que trabajan en esto. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de los requisitos de los diferentes regímenes tributarios. En los requisitos, el régimen general, en primer lugar, no tiene ningún requisito. Y por lo tanto, todos los contribuyentes pueden estar en él. Cualquier persona puede decidir, oye, yo quiero estar en el régimen general. Ya dijimos que el régimen general es el más caro. Entonces, evidentemente hay que pensarlo muy bien para irse variando. La idea es no estar ahí. El régimen ProPyme, como ya es mejor que el régimen general, pone ciertas restricciones. Y la primera de ellas tiene que ver con los ingresos. Entonces, me dice que el promedio de los ingresos en los 3 últimos años no tiene que pasar de 75.000 UFs. 75.000 UFs es una buena cantidad de dinero. Si lo vemos por la UF de hoy día, que son 28.653.51, estamos hablando de ingresos de 2.149 millones al año, ¿ya? En promedio. Y no puede exceder en un año de 85.000, o sea, me puedo pasar un año en ese promedio, pero no puedo pasarme más allá de 85.000 UF. Si soy una empresa que está partiendo, el capital efectivo al inicio no puede pasar de 85.000 UF. Si estoy empezando, ¿ya? Porque ahí no tengo venta, entonces no me pueden calcular el promedio de las ventas de los 3 últimos años. Entonces me van a calcular cuál es el capital efectivo, que en general es el capital que yo aporté al inicio de la empresa. Y ese no puede pasar de 85.000 para estar en este régimen ProPyme. Y además tiene otro requisito, otra condición, que las rentas de arrendamiento, excepto las de bienes raíces agrícolas, los contratos en cuenta en participación o los ingresos que se produzcan por venta de derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión, en su conjunto no pueden sumar más del 35% de las rentas de la empresa. Entonces esto se hizo para evitar que las empresas rentistas, digamos, esas empresas de inversiones que no tienen, no prestan un servicio o no venden un producto, sino que simplemente están rentando de algunos bienes, esas empresas no pueden estar en el régimen ProPyme, van a tener que estar en el régimen general. ¿Ya? Circunstancialmente una empresa podría tener esos ingresos, sí, pero en la suma no pueden representar más del 35% de los ingresos totales de la empresa. Y el régimen ProPyme transparente debe cumplir con estos 3 requisitos que tiene el régimen ProPyme: el tope de ventas, el tope del capital efectivo, el tope de los ingresos rentísticos, no más del 35%, y además tiene un requisito especial que los propietarios deben ser contribuyentes del impuesto global complementario o del impuesto adicional. O sea, tienen que ser personas que inmediatamente pasen por ese impuesto. En el caso de los chilenos tienen que ser personas naturales. ¿Qué significa esto? Que no puede ser el dueño de la empresa u otra persona jurídica. O sea, que el dueño tiene que ser directamente una persona natural para que pueda estar afecta con el impuesto global complementario. Podría ser una persona jurídica siempre y cuando fuera una persona fuera de Chile, que estuviera domiciliado o residente en el extranjero, porque ahí estaría afecta el impuesto adicional. Pero acá en Chile, los dueños de la empresa tienen que ser personas naturales para poder estar en este régimen ProPyme transparente. Y como dijimos, a ver, si uno compara el ProPyme con el ProPyme transparente, en términos de la tributación, al final de cuentas es similar. ¿Ya? Más o menos van a pagar lo mismo en impuestos. Lo que sí gana el transparente es que
como les decía, se ahorra este pago de la primera categoría y por lo tanto este flujo de dinero que yo le paso al Estado en abril y que me lo vuelve en mayo, y si es que hay problema me lo vuelve después, no va a ocurrir. Entonces, de alguna forma, y tiene ahí un par de cositas más que pueden ayudarme, digamos, a los flujos mensuales. Pero en términos de la carga tributaria, el ProPyme y el ProPyme transparente van a tener una carga similar. A ver aquí, ¿qué pasó? Este se corrió. No sé si lo ven bien, pero aquí el régimen general se me anduvo muy cambiando un poco la presentación. ¿Ya? Pero en general el régimen general que creó nuevo es un régimen que tiene que determinar su resultado tributario con contabilidad completa. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener que determinar corrección monetaria, depreciación de los bienes, va a determinar la tributación de los dueños, de los propietarios, al 31 de diciembre de cada año. Y una de las cosas buenas que incorporaron ahora es el punto 5 que está ahí, que le va a permitir a la empresa hacer una rebaja por reinversión. Y esa rebaja por reinversión es hasta el 50% del resultado tributario que la empresa determine todos los años, con un tope de 5.000 UFs. 5.000 UFs, más o menos estamos hablando de 142, 143 millones de pesos. Entonces la empresa podría rebajar de su base imponible hasta 142 millones de pesos, en la medida que ese dinero, que esa utilidad que obtuvo, se mantenga invertida en la empresa. O sea, que sea dinero que no lo retiró. Porque si lo retira, pierde el beneficio. ¿Ya? En el régimen ProPyme, que tiene más novedades, digamos, los propietarios van a tributar en base a retiros efectivos, o sea, en base al dinero que efectivamente saquen de la empresa. Si yo saco dinero de la empresa que está en ProPyme, voy a tributar por ese dinero que saque, independiente de la utilidad que tenga la empresa, del resultado que tenga la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Independiente del resultado que tenga la empresa, entonces, yo voy a tributar solo en función de lo que retire. Voy a tener derecho a usar de crédito el 100% del impuesto que pagó la empresa. Y eso es lo que hace la gran diferencia con el régimen general, porque en el otro tiene un castigo al 35%. Por lo tanto, eso hace que este régimen sea más barato que el régimen general. Además, el servicio va a poder presentarme una propuesta de declaración, así como lo hace hoy día con la propuesta de declaración de los honorarios. La idea es que el servicio vaya generando todos los años una propuesta de declaración para estos contribuyentes en función de la información que tiene de su registro de compra y ventas. De todas maneras, esa información tiene que ser complementada o tiene que ser revisada por el contribuyente porque pueden haber siempre otros ingresos que no pasen por el registro de compra y venta u otros costos, desembolsos que no pasen por ahí y que deban ser agregados por el contribuyente. Entonces, no significa que la propuesta me va a dar todo al tiro, eso es muy difícil de que el servicio lo genere, porque hay un conjunto de información que a veces no pasa por ese registro y por lo tanto va a tener que ser necesariamente complementado por el contribuyente. Estas empresas no están obligadas a aplicar corrección monetaria. La corrección monetaria es un proceso de ajuste de los valores que están en la contabilidad y que uno tiene que irlo actualizando, ya todos los años. O sea, estas empresas no van a aplicar esa corrección monetaria. Se no hacen ese ajuste y por lo tanto, ya sea que el resultado no se va a ver afectado por eso, que puede ser a veces un mayor gasto, puede ser un ingreso, dependiendo del saldo de la cuenta. Las existencias, todos los inventarios que la empresa tenga al término del año, o sea, ese inventario final que nosotros hacemos al cierre del ejercicio, no va a quedar como un activo, sino que puede ser rebajado como un gasto. O sea, todas las compras que yo realice, independiente si las vendí o no, las puedo rebajar como un gasto del año. ¿Ya? Entonces, todas las compras de inventario pasan como gasto.
aplica depreciación instantánea a su activo fijo. O sea, todas las compras de bienes de activo fijo, un computador, una máquina, qué sé yo, una estantería, cualquier bien de activo fijo que me sirva para la realización de mi negocio, yo lo llevo a gasto inmediatamente. Eso significa depreciación instantánea. O sea, se va a gasto al tiro. Ya no tengo que llevarlo a gasto en una cuota año a año, como se hace con la depreciación normal. Aquí estos contribuyentes todos los bienes activos fijos inmediatamente lo rebajan como si fuera un gasto. O sea, lo deprecian en un año, en el mismo ejercicio en el cual lo adquirieron. La base imponible va a ser, como les decía, simplificada en términos de que se va a determinar en función de los ingresos percibidos y en función de los gastos pagados. O sea, voy a tributar en función del flujo positivo que se genere. Y van a estar liberadas de llevar una serie Tiene de una registros. capacitación de... ¿Sí? No, perdón. No tenía silenciado el micrófono. Ah, ya. Como les decía, están liberados de llevar el registro de renta empresariales, todos los registros nuevos que se crearon, no los van a llevar estas empresas porque evidentemente van a controlar las utilidades de otra manera. El registro REX, que es de la renta exenta, ¿ya? Solamente lo van a llevar si es que tuvieran que hacerlo, si no se reemplaza por otro registro que se va a crear. Alejandro, disculpa, hablas con Matías del Centro de Negocios. Hola, Matías. Dime. Les quería recordar a todos los asistentes que están en la charla, si por favor pueden llenar un formulario que está en el chat. Si llenan ese formulario van a quedar presentes y después les va a poder mandar la presentación, por favor, porque creo que solamente 5 personas lo han llenado. Entonces, eso. Gracias, Alejandro. Ya, vale, Matías, gracias. Ya. Va a seguir. Bueno, ya tiene una serie de otros requisitos. Otra cosa importante, que el punto 12 determina un capital tributario simplificado. Aún no está regulado por el servicio, pero estas empresas van a poder determinar un capital tributario de manera simplificada, distinta a como lo determinan las empresas normalmente. Eso debiese generar un capital tributario en general más bajo que el que uno determinaría en el régimen general. Por lo tanto, ese va a impactar en el pago de patentes municipales, por ejemplo, que uno tiene que pagarle en función del capital propio. Entonces hay que estar atento a cómo va a ser ese cálculo, porque para esta empresa eso puede significar un ahorro ahí en el desembolso de la patente. Otra cosa importante, utiliza tasas fijas de PPM. Nosotros en el régimen general, todos los años tenemos que hacer un cálculo de la tasa del PPM, que puede ir desde, cuando uno parte desde un 1%, puede ser más bajo que un 1, pero en general de un 1%, hasta lo máximo es la tasa del impuesto de primera categoría. Entonces, si estoy en el régimen general, mi tope superior va a ser 27%. Y es una tasa súper alta, porque imagínate, si yo vendo 100 millones en un mes, yo le tengo que entregar por PPM 27 millones al fisco, en el peor de los casos, digamos. ¿Ya? Porque tendría que entregarle el 27%. Si estoy en la tasa del 1, le voy a entregar 1 millón, pero si estoy en la tasa del 27, le voy a entregar 27 millones. Ahora, este régimen ProPyme tiene una tasa fija, o sea, la tasa va a ser siempre la misma, no va a cambiar en función de los ingresos. Y es una tasa baja, ¿ya? Que vamos a verla del orden del 0,20, 0,25%. Entonces es una tasa bajita, entonces el PPM que voy a ir pagando va a ser poco, ¿ya? Entonces no me va a afectar tanto los flujos mensuales que yo pueda tener, ¿ya? En cambio, las empresas que estén en el ProPyme general, o sea, en el régimen general, esas van a tener que seguir calculando año a año su tasa de PPM. Y esa tasa a veces se puede, cuando hay años muy buenos y la utilidad crece mucho, la tasa de PPM al año siguiente sube. Y a veces puede subir bastante, ¿ya? También, estas empresas ProPyme pueden rebajar este incentivo a la inversión, que significa rebajar hasta un 50% la base imponible del año, con tope de 5.000 UF. O sea, tienen la misma rebaja que tienen las empresas del régimen general, también lo pueden aplicar a este régimen ProPyme. Entonces, si la empresa ganó 100, por ejemplo, y retiró 30, quedaron 70 en la empresa. De esos 70 millones, yo puedo rebajar la mitad de esos 70 con tope de 5.000 UF. O sea, podría rebajar 35 millones. Y esos 35 millones yo los rebajo de la
base imponible y no van a pagar impuestos de primera categoría, solo van a pagar impuestos el resto. Así que es un beneficio bastante interesante. En contra del impuesto de primera categoría que determina la empresa, van a poder aplicar todos los créditos que están en la LIR, en la Ley de Impuesto a la Renta, y en otras leyes. Eso es bien importante porque existen una serie de créditos tributarios, quizás el más conocido y el más usado es el crédito por compra de activo fijo. Cuando uno compra un bien de activo fijo, tiene la opción de rebajar como crédito el 4% del valor del activo. Va de un 4 a un 6% dependiendo del nivel de ingresos de la empresa. Pero imaginemos que es el 4%. Ese 4% yo lo puedo rebajar del impuesto de primera categoría que determina la empresa. Todos los años. Entonces, estas empresas ProPyme tienen derecho a hacer esa rebaja, aun cuando el bien de activo yo lo haya depreciado instantáneamente, porque lo llevé a gasto al tiro. Porque tengo la opción de esta depreciación instantánea. O sea, puedo llevarlo todo a gasto y además puedo usar el crédito del 4% o del 6% dependiendo del nivel de venta de la empresa. ¿Ya? Y lo puedo rebajar del impuesto. También me sirve para los créditos por capacitaciones, ¿cierto? Y por créditos contra donaciones. Si es que yo hago donaciones y tengo derecho a algún crédito, también lo puedo rebajar. Entonces tengo derecho a rebajar todos los créditos. Inclusive podría rebajar el crédito por contribuciones en aquellos casos de las empresas que puedan hacerlo. ¿Ya? La situación tributaria de los retiros se va a determinar siempre al término del ejercicio, o sea, el 31 de diciembre, ahí es cuando se tiene que determinar cómo tributan los flujos que van desde la empresa hacia el socio. Y en el régimen ProPyme transparente, en general es muy parecido al régimen ProPyme, ¿ya? Pero tiene un tema importante que está en el punto 1, por ejemplo. Los propietarios dicen, van a tributar con el impuesto final, que es el global complementario o el adicional, por el mismo resultado tributario que determina la empresa. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es determinar el resultado tributario, tiene que decir, bueno, esto obtuve, esto gané. Imaginemos que gané 1.000. Y esos 1.000 van a ir inmediatamente a ser tributados por el dueño. La empresa no va a pagar nada por esos 1.000. Pero esos 1.000 los va a llevar el dueño a su declaración de renta y él va a tributar por esos 1.000. Acá va a ser con independencia de si yo esos 1.000 están en la empresa o yo los retiré. Tributan inmediatamente. O sea, se sanea el impuesto de una sola fase. ¿Ya? Entonces, eso implica que hay que tener ojo ahí con el resultado tributario que da la empresa. ¿Ya? Porque puede haber años muy buenos, años malos. Si el año es muy bueno, lo que va a ocurrir es que ese resultado inmediatamente va a impactar en el resultado, en la tributación del socio. ¿Ya? Porque se va a hacer todo de una sola fase. Entonces ahí hay que tener un cuidado especial con el resultado tributario que tenga la empresa. También van a poder tener una propuesta de declaración por parte del servicio, no van a aplicar corrección monetaria, no van a practicar inventario, la existencia al cierre del ejercicio serán consideradas como gasto, también van a poder aplicar depreciación instantánea de su activo fijo, o sea, todo lo que compran lo pueden llevar inmediatamente como gasto, van a determinar el resultado tributario de una forma simplificada, va a estar liberado de mantener los registros de renta empresarial, o sea, control de utilidades no va a tener, digamos, registros de control de utilidades no va a tener, también va a determinar un capital propio simplificado, ¿ya? Y va a utilizar tasas fijas de PPM, o sea, la empresa va a ir pagando un PPM chiquitito, 0,20 creo que es, y ese PPM va a poder ser usado por el socio, porque como la empresa no va a pagar impuestos, no va a tener contra qué usar ese PPM, pero lo va a poder usar el socio, porque el socio fue el que va a ser el que va a tributar en su impuesto por estas utilidades que genera la empresa. Además, dice que va a poder acceder a un informe de tributación que va a generar servicio de impuesto interno para que la empresa pueda postular ahí algún beneficio al sistema financiero, digamos. Bueno, ahí no sé qué tan efectivo será eso, pero la norma lo dice, digamos. También, en contra de los impuestos finales, van a aplicar el crédito 33 bis de la ley de la renta,
que es el crédito por compra activo fijo, y también lo van a poder usar, o sea, los socios van a poder usar ese impuesto, o sea, ese crédito que me da la ley por las compras de activos fijos, lo van a poder usar los dueños. Y si hay retiros o dividendos recibidos por la empresa, si esta empresa recibe dinero de otro lado, ese crédito también lo van a poder usar los dueños, ¿ya? Contra su impuesto final. Alejandro, disculpa que te interrumpa, quiero pedir por favor a dos personas que están en la capacitación, Leticia Zapata y Rey, ¿Ya? si por favor pueden apagar sus micrófonos, porque se genera interferencia mientras tú estabas hablando. Gracias. Ah, ya, ok. Ya, seguimos. En términos de contabilidad, el régimen general exige, como les decía, contabilidad completa. O sea, ahí hay que llevar todos los libros, todos los registros que te piden las normas, ¿ya? El ProPyme también exige contabilidad completa, pero da la opción de llevar una contabilidad simplificada. Y el transparente da la opción de quedar liberado de contabilidad completa. Y ahí solamente se puede llevar los libros de ventas, o un libro de ingresos, o un libro de caja, dependiendo, ¿ya? Pero se les da la opción de llevar contabilidad completa si es que quieren, ¿ya? Si la empresa que está en ProPyme transparente quiere llevar contabilidad, lo puede hacer, pero eso no significa que vaya a tributar de una manera distinta, sino que sigue tributando en función de la forma especial que tiene el régimen ProPyme transparente. ¿Ya? En términos de tasa de impuesto, como ya les decía, el régimen general tiene tasa 27, el régimen ProPyme 25, y el ProPyme transparente no tiene impuesto de primera categoría porque no va a estar afecto a la empresa, sino que va directo a global. El ProPyme, como ya les explicaba al principio, el régimen general y el ProPyme, al final los impuestos siempre se reliquidan en global complementario, ¿eh? Entonces, esto que pagamos acá, el 25%, termina siendo un anticipo contra el impuesto final, ¿ya? Al final de cuentas, todo va a pasar por el global complementario. La tasa PPM, en el régimen general, es algo que tienen que determinar los contribuyentes año a año, una tasa variable que depende de los ingresos, y que, como les decía, puede tener un mínimo de un 1% y un máximo de 27%. En el régimen ProPyme, la tasa de inicio va a ser 0,25%. O sea, 0,25%, o sea, un cuarto de un punto. Si los ingresos brutos del ejercicio del año anterior no exceden de 50.000 UF, es de 0,25 después. En cambio, si son superiores a 50.000 UF, la tasa es del doble, es de 0,5. O sea, tiene dos opciones de tasa, o 0,25 o 0,50, dependiendo del nivel de ingreso. Y en el caso del ProPyme transparente, tiene un PPM de 0,2% en la medida que los ingresos no superan las 50.000 UF, y si superan, va a ser de 0,5%. O sea, es un poquito más baja que el ProPyme general, que es de 0,25, acá es de 0,20. Y la más alta es igual a la del ProPyme porque es de 0,5. ¿Ya? Y las empresas cuando estén iniciando, cuando no tengan historia, porque están partiendo un año, van a partir con una tasa de 0,2. Entonces tienen tasas de PPM bajitas y son fijas, entonces no tienen, independiente de los ingresos que generen año a año, van a ir manteniendo la misma tasa. Salvo que evidentemente cambien de estas 50.000 UF que son como el que marca la diferencia entre pagar 0,25 o 0,50 o 0,20 y 0,5. Así que en general los dos ProPymes son, me ayudan harto en la caja, digamos, ¿eh? Me da menos, voy a tener que pagar menos PPM. Ahora, a nivel de registros, el régimen general tiene que llevar control de renta a través del registro RAI, donde se controla el resultado tributario, las diferencias de depreciación que se determinan en el DEDAN, el REX, que es la renta exenta, y el saldo acumulado de crédito. O sea, tiene que llevar los registros contables. Ahí hay una excepción en el caso de que las empresas no tengan que controlar nada en el REX, pero en general lo van a tener que llevar. En el régimen ProPyme, las empresas que siempre van a tener que llevarlo, siempre que posean ingresos exentos.
y si no, no lo llevan. Y las transparentes no tienen que llevar ningún registro empresarial. En general lo que se buscó ahora es que la menor cantidad de empresas lleven los registros, ¿ya? Entonces, van a haber hartas empresas que van a estar liberadas de llevar esos registros. Ahora, de alguna forma siempre se va a tener que llevar un control, eso a veces no se lleva el registro formalmente, pero uno siempre tiene que llevar un control de las utilidades que están en la empresa y de las utilidades que fueron retiradas por los dueños, eso siempre se va a tener que llevar igual. Y aquí, no sé si ustedes, traté de hacer un ejemplo de cómo tributarían las empresas de manera simple, ¿ya? Con ciertos supuestos para simplificar la historia. En el primer caso, dice, caso régimen general. Entonces aquí imaginé que una empresa, una IRL, podía generar una utilidad tributaria de 20 millones de pesos. ¿Cómo se determina esos 20 millones de pesos? En el régimen general en función de contabilidad completa y la determinación que establece la ley de la renta, ¿ya? Entonces, ahí se obtiene esa base, la base de los 20 millones. El impuesto, en este caso, es de 27%, por lo tanto uno tendría que pagar 5 millones 4 sobre esos 20 millones. Luego, la empresa va a rebajar siempre los ppm, que aquí en el ejemplo puse 2 millones, y por lo tanto tendría que pagar 3 millones 4. Ahora, la tributación del socio, de este socio Juan Pérez, que es el dueño de este IRL, que estaría en el régimen general, va a depender de cuánto dinero él saque de la empresa. Entonces, cuánto dinero retire. Aquí supuse que el socio retiraba la mitad, retiraba 10 millones. Si retira 10 millones, él va a tener derecho a un crédito por impuesto de primera categoría. O sea, una parte del 27% que pagó la empresa, él lo puede usar de crédito. Por lo tanto, la norma ahí me dice, usted tiene que incrementar el retiro con el crédito que recibe. Por eso que eso que se llama ahí incremento, en realidad es un agregado, uno le suma el crédito por impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Es parte de ese 27% de esos 5 millones 4, ¿ya? Que uno lo tiene que agregar. Por eso que la base imponible de este socio, que no tiene otra renta, estamos suponiendo que solamente tiene las rentas de esta empresa que saca dinero de ahí, serían 13.698.000. Eso lo llevamos a la tabla de global complementario, que es un impuesto progresivo, que en la medida que yo tengo más rentas, tributo más, daría 248.000 pesos. Como está en el régimen general, ese régimen general tiene un castigo al 35. Por lo tanto, yo parte del crédito que tengo derecho de los 3.698.000, una parte yo no lo puedo usar como crédito, por lo tanto, tengo que pagarlo. Entonces, ese 1.294.000 es castigo por restitución. Por lo tanto, el impuesto a la renta de este contribuyente sería 1.543.200.000, que es la suma del global complementario, más este castigo por restitución. Ese sería el impuesto, 1.543.000. Como puedo usar el crédito que me asignó la empresa, por lo que pagó la empresa, por los 20 millones, yo tengo derecho a usar el crédito de los 3.698.000, lo que me daría una devolución de 2 millones. Aquí es importante siempre tener en cuenta, uno no tiene que fijarse en la devolución que uno recibe. Uno lo que tiene que fijarse para saber cuánto está tributando es cuánto es el impuesto final que uno está pagando. El global complementario más esta restitución. Porque la devolución es una cosa circunstancial que depende de los créditos a los que tenga derecho. Aquí para evaluar la tributación de una empresa uno tiene que mirar cuál es el impuesto que se está pagando. Y en este caso, este contribuyente lo que está pagando es 1.543.200.000. Eso le está costando a él esos 10 millones que retiró de la empresa. Luego, si miramos el régimen ProPyme, ¿qué es lo que debería ocurrir? Mira, aquí yo puse 15 millones de utilidad. ¿Por qué puse 15 millones y no puse 20, los mismos 20 del régimen general? Porque en el régimen ProPyme, esta empresa va a poder usar depreciación instantánea, va a poder rebajar inmediatamente todas sus compras de inventario como gasto. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que va a tender a pasar es que la base imponible de una empresa en ProPyme va a ser menor. O sea, su resultado tributario va a ser menor porque más cosas la llevó a gasto.
Entonces, si en el régimen general me dan 20, en el régimen ProPyme me debería dar menos de 20. ¿Ya? Porque hay cosas que en el régimen general yo tengo que dejarlas como activo y no como gasto. En cambio, en el ProPyme yo la puedo llevar como gasto. Por lo tanto, lo que va a tender a ocurrir es que la base imponible va a ser menor. Por eso puse una base de 15 millones. El impuesto va a ser menor también, porque es de 25 y no de 27. Por lo tanto, voy a pagar menos impuestos. El PPM que voy a usar también va a ser menor, porque va a ser una tasa, como dije, una tasa fija que es reducida. Por lo tanto, siempre voy a tener menos PPM. Por lo tanto, ahí mirar el juego de cuánto pago a nivel de empresa puede ser engañoso. Siempre hay que ir a mirar cuánto es el impuesto final. Y eso se va a mirar en la tributación de los socios. Supongamos que el socio, en este régimen ProPyme, retiró 10 millones. Porque va a tributar en función de lo que retire. No de los 15 que ganó la empresa, sino de lo que él retiró. O sea, acá igual él retiró. Dije, a ver, retiró los mismos 10. Va a tener que incrementar en 3,6 millones, que es el crédito al que tiene derecho. ¿Ya? Ahora, va a tener una base imponible de 13,698,000, va a tener un global complementario similar, pero no va a tener la restitución, o sea, no va a tener el castigo al 35%. Por lo tanto, el impuesto va a ser menor, y va a ser menor por ese castigo. Va a poder usar el crédito que tiene derecho en 100%, y por lo tanto, él va a tener una devolución más alta. Pero acá lo importante es que hay que mirarse el impuesto, en la línea del impuesto. En el ProPyme, dado que no tiene el castigo al 35%, va a ser siempre más barato que el régimen general. Y si ahora miramos el régimen ProPyme transparente con los mismos supuestos, ahora no vamos a tener impuesto de primera categoría en la empresa, porque los 15 millones que gana la empresa no van a pagar nada, porque no van a estar afectos. Y el PPM que va a tener esa empresa lo va a poder pasar a ser socio. Esos 200.000, una tasa reducida, lo va a poder pasar al socio. Si el socio retira los 15 millones, acá no hay un retiro de los 15, sino que, ¿qué es lo que ocurre? Que los mismos 15 que ganó la empresa pasan para el socio. O sea, aquí el socio no puede decir, oye, voy a retirar 5 nomás, o voy a retirar 6, sino que va a tener que tributar en función de los 15 que ganó la empresa. Y va a tener que llevar inmediatamente esos 15 a la base de global. Eso le daría 300.000 a pagar. Y va a poder usar el PPM que pagó la empresa y le va a quedar un saldo a pago. Entonces, si uno mira a nivel de impuesto, si uno compara el ProPyme transparente con el ProPyme general, la verdad, la tributación va a ser la misma, porque van a estar pasando al final por el global complementario y las rentas van a tributar. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Es que en el ProPyme transparente yo tiendo a tributar un poco antes. Por lo tanto, al tributar antes, porque todo se liquida en el mismo año, no quedan rentas pendientes de tributación para los años siguientes. Por lo tanto, a lo mejor puede ser que yo pague un poco más en ese año, pero no voy a pagar hacia el futuro, porque ya voy a estar liquidando o terminando de tributar inmediatamente las rentas. En cambio, en el ProPyme general, todavía voy a ir generando un desfase, porque el desfase lo voy a generar porque puedo a tributar distinto a nivel de persona que a nivel de empresa. Porque tributa en función de los retiros efectivos. Entonces puedo ir generando un desfase. Entonces, si ustedes me preguntan por dónde yo aconsejo irse, va a depender de la empresa, va a depender de los niveles de utilidad que tenga y de en qué tramo de global complementario está el socio. Si el socio está en tramos de global complementario bajos y la empresa no genera muchas utilidades, yo le aconsejaría que estuviera en el régimen ProPyme transparente. Si es que cumple los requisitos, que se vaya por ahí. Pero que lleve contabilidad, para que en el caso que tenga que traspasarse en el futuro hacia el régimen ProPyme general, lo pueda hacer sin mayor problema. Y lo que gana en el régimen ProPyme general es que puede manejar la tributación del socio porque está desacoplada a la tributación de la empresa. O sea, si la empresa gana mucho dinero, le empieza a ir bien. O sea, si el negocio empezó tributando en ProPyme transparente y después, en el tiempo, le empezó a ir bien, empezó a ganar plata con la empresa, lo lógico es que nos pasáramos a ProPyme general
Porque ahí podemos ir de alguna forma tributando de manera diferenciada entre la empresa y el socio. Entonces, no todo el dinero que la empresa genere va a tributar inmediatamente en el socio. Eso lo puede ir el socio manejando, viendo en función de sus necesidades de fondos para el mantenimiento de su vida. Y como tercera opción es el régimen general, que esa va a ser, si es que ya no cumplimos ningún requisito, nos va muy bien y las ventas pasaron los 75.000 UF, ya no nos va a quedar otro camino que ir al régimen general. Porque ese régimen siempre va a ser más caro que el ProPyme y el transparente. Entonces, si estoy empezando, yo aconsejaría usar el transparente. Y si ya me empieza a ir mejor, cambiarme a ProPyme general y después ya, si ya no me queda otra, no me queda más que irme al régimen general. Pero no irse al régimen general porque el régimen general va a ser más caro. O sea, en la medida que yo pueda estar en el ProPyme, en el ProPyme transparente, la idea es que yo esté ahí. Porque va a ser, sin lugar a dudas, más barato que el régimen general. Entonces, ustedes, aquí hay unos cuadritos resumen de las opciones de la elección del régimen. Las empresas que vienen con historia, las que estaban ya hasta el 31 de diciembre del 2019 tributando en función de lo que era el artículo 14 ter que existía hasta esa fecha, tienen que evaluar si cumplen los requisitos para estar en el ProPyme transparente o no. Si los requisitos los cumplen, esa empresa fue asignada por el servicio en el ProPyme transparente. Y la empresa puede ejecutar la opción. O me voy a un régimen ProPyme general, o me voy al régimen general. Por lo tanto, si yo soy 14 ter y aparezco con la opción de estar en el régimen ProPyme transparente, yo le aconsejo que es ahí. Y no ejecute la opción de irse al ProPyme general ni al régimen general. O sea, que es ahí en el régimen ProPyme transparente. Ahora, si soy 14 ter y por alguna circunstancia no cumplo los requisitos, la opción que me da es irme al régimen ProPyme o al régimen general. Evidentemente ahí, si tengo que elegir entre el ProPyme y el general, el camino sería elegir el ProPyme, porque es más barato que el general. ¿Ya? De todas maneras, si me voy al ProPyme, después puedo cambiar, siempre voy a tener la opción de irme al régimen general cuando yo lo quiera, pero como ya les dije, si es más caro, evidentemente, la idea no sería irse ahí, hasta que la ley me obligue a irme. Si en cambio estaba en el régimen de renta atribuida, en el régimen general de renta atribuida que existía el 31 de diciembre de 2016, y cumplo los requisitos, el sistema me va a asignar, o ya me asignó, al régimen ProPyme. Y tengo la opción hasta el 31 de julio de cambiarme al ProPyme transparente o irme a renta presunta. Ahora, si estoy en el ProPyme y puedo irme a ProPyme transparente, yo le digo, haga la opción. Entonces, métase a la página de servicios, váyase a la opción de cambio de régimen y haga la opción de régimen ProPyme transparente. Ahora, si tengo la opción de renta presunta, o sea, si soy un transportista de carga por carretera, si soy un transportista de pasajeros, si soy un pequeño minero, entre el ProPyme transparente y la renta presunta, yo le digo, váyase por renta presunta, en la medida que cumple los requisitos. ¿Ya? Porque en general el régimen de renta presunta es un régimen bastante barato, digamos, ¿ya? Bastante conveniente. Pero si no cumplo los requisitos y puedo optar a ProPyme transparente, me voy a ProPyme transparente. Ahora, si soy una renta atribuida que no cumple los requisitos para estar en ProPyme, no me va a quedar otra que estar en el régimen general. Y ahí ya no tengo opción de salir. De ahí del régimen general ahí me quedo y ahí ya no puedo salir. Hasta que se terminen los tiempos o bien se haga otra reforma tributaria y se permita salir de ahí. Si soy una empresa que estaba en el régimen parcialmente integrado, que en general era un régimen para grandes empresas, pero hay hartas empresas pequeñas que estaban ahí, que aún estaban tributando en el régimen parcialmente integrado, que era el régimen 14B. Si cumplo los requisitos para ProPyme, el servicio me va a asignar al ProPyme a contar del 1 de enero del 2020.
y me da la opción de irme al transparente o a renta presunta. Lo mismo anterior. Si estoy en ProPyme y puedo irme a transparente o presunta, yo diría que uno tendría que optar por alguno de esos dos caminos. Preferentemente presunta si es que cumplo los requisitos, y si no, ProPyme transparente. Y si ya no cumplo ningún requisito para estar en ProPyme, no me queda otra que el régimen general y quedarme ahí recibiendo el castigo del 35%. ¿Cómo se realiza el trámite? Ahí está la pantalla del servicio de impuesto interno, donde uno tiene que irse. ¿ya? Uno tiene que irse ahí a servicios online, a peticiones administrativas y entrar a regímenes tributarios. Al pinchar regímenes tributarios, se va a abrir la opción de inscripción en regímenes tributarios. Pincho en la inscripción de regímenes tributarios y se va a abrir un portal. Esta es la página que va a mostrar, digamos. Arriba van a aparecer los datos de la empresa, la razón social, su RUT. Yo lo borré porque esto es de una empresa que yo asesoro, pero va a aparecer eso. Y ahí me va a aparecer a qué régimen estoy asignado por el servicio de impuesto interno, en esta asignación que el servicio hizo. Entonces me dice, usted puede ser ProPyme general, con contabilidad completa, me dice. De ahí me muestra los ingresos del 2017, 2018, 2019, los muestra ya hechos, no tengo para qué hacer el cálculo, están ahí. 4.000 UF, 4.500, 4.900 UF. Y me da algunas consideraciones. Entonces me permite más abajo hacer la opción de la contabilidad, me dice. Usted puede, como va a tributar en función de contabilidad completa, puede elegir contabilidad simplificada. Ya yo tengo que, si pincho la opción cambiar, me voy de contabilidad completa a contabilidad simplificada. ¿Ya? Ahora, esa opción yo en general recomiendo, si voy a llevar contabilidad, mejor llevar contabilidad completa y simplificada, porque me permite tener mejor control de los flujos y del flujo de una serie de otra información que la contabilidad permite capturarla, ¿ya? Permite llevar cierto registro. Pero igual eso hay que evaluarlo también dependiendo del contexto de la empresa, el tamaño, los movimientos, cuánto ingreso genera, cuánto movimiento de venta tiene o de compra. Y luego, más abajo, en esta misma pantalla, pero más abajito, porque aquí la muestro separado, pero es la misma pantalla, solamente que deslizándose más abajo, me muestra esta opción, donde aparecen los regímenes disponibles. Y ahí me dice, usted que estaba asignado al régimen general 14D con contabilidad completa, puede escoger uno de estos cuatro. O se va a ProPyme transparente, tengo que pinchar inscribir, o me puedo ir a renta presunta en caso que cumpla los requisitos de renta presunta y pincho inscribir, o me voy al régimen general semi-integrado del 14A, que es el régimen que tiene el castigo, que es el más caro, inscribo ahí. O bien, puedo solicitar, digamos, no estar sujeto al artículo 14 si es que soy una fundación, una corporación, que no tienen que tributar en primera categoría, pero eso solamente para aquellos tipos de empresas. Entonces tengo las tres opciones de arriba. ProPyme transparente, renta presunta o semi-integrado. Y ahí yo tengo que hacer la opción. Y esa opción la tengo que hacer, como les decía, hasta el 31 de julio del 2020. El plazo original era hasta el 30 de abril, pero el decreto que emitió el Ministerio de Hacienda amplió el plazo hasta el 31 de julio. Y eso lo tengo que hacer sí o sí. Si no hago nada de esto, voy a quedar asignado en este régimen, en el primero que aparece ahí. Si esta empresa no hiciera nada, va a quedar en el ProPyme general, con contabilidad completa. Por lo tanto, la decisión que tenemos que tomar es, o nos vamos a contabilidad simplificada, o nos cambiamos de régimen. ¿Y cuál régimen? Ahí tenemos que ver. O el ProPyme transparente, o renta presunta, o el semi-integrado. ¿Ya? Como le digo, si me preguntan a mí, en general va a ser un poco más conveniente el transparente al inicio, en una empresa pequeña, donde los socios tengan bajo global complementario, yo diría, vámonos por esa opción. Si ya la empresa tiene más rentas, gana más utilidad, y los socios tienen globales más altos, habría que irse por el ProPyme general, y si ya no cumplimos nada de eso, bueno, no nos queda otra que el régimen general. Y si soy una empresa que puede optar por renta presunta, yo le diría opte por renta presunta. Esos serían como mis consejos. Y entre llevar contabilidad y no llevar contabilidad, yo digo, lleve contabilidad. ¿Ya? Aun cuando la simplificada tampoco no es que sea simple, dice simplificada, pero llevar una contabilidad de flujo tampoco es tan sencillo, porque implica
Nosotros estamos acostumbrados que los registros son las facturas, de compra, de venta, y no estamos acostumbrados a controlar en función del pago. Y para llegar simplificado vamos a tener que dar una contabilidad en función de los pagos, de los flujos. Pero bueno, ahí eso ya habría que evaluarlo con más detalle para saber mejor las características de cada contribuyente. Bueno, y eso, no sé si tienen dudas, consultas. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí o no? ¿No me quedé solo? Consulta. Esta nueva forma de régimen tributario es para renta el próximo año, el 2021. Claro, con la renta que se van a pagar en abril del 2021. Correcto. Si el coronavirus lo permite. Ok, gracias. Pero está rigiendo ya a contar del 1 de enero. O sea, la renta que se obtenga desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de este año van a pagar en función del régimen que teníamos que escoger ahora. De acuerdo. Después en abril del otro año ya no nos va a quedar otra que pagar, ¿no? Ya, ahí la leche ya va a estar cocida, digamos. No nos vamos a poder cambiar. Nos vamos a poder cambiar en la medida que la ley da las opciones de cambio, pero para las rentas que vengan en el futuro, no para las que ya se obtuvieron. En sí, esto hay que hacer un estudio con el contador para ver Sí, yo aconsejaría entrar a la página del servicio, mirar la opción que el servicio me está dando y entrar a esta página y ver las opciones que tengo, ver los ingresos que tengo, el promedio de los ingresos y ver a qué régimen puedo optar. ¿Ya? Pero evidentemente si usted puede ser ProPyme, váyase por ese lado, porque el régimen general va a ser más caro para usted. Sí o sí, digamos. Independiente de que usted tenga un globo complementario bajo, el régimen general te está castigando con un 35% del crédito, por lo tanto siempre va a ser más caro para ti. Entonces trata de no irte por ese lado. Porque es una alternativa, y no está diludiendo nada, sino que es una alternativa que te da el sistema tributario, te está diciendo, oye, es una forma de apoyar al PYME, decirle, oye, tributa menos, dame una porción de peces menor, digamos. ¿Ah? Si pescaste 100, dame menos de esos. El régimen general te dice, oye, dame 27 y con castigo. El otro te dice, no, dame 25 y reliquídalo y en una de esas te devuelvo 20 y me quedo con 5. Entonces el régimen general siempre te va a castigar, o sea, se va a quedar con más peces que el régimen ProPyme. Así que si alguien quiere quedarse en el régimen general, tiene que estar con ganas de contribuir más. Pues. Si quiere pagar más impuestos, tampoco el Estado te va a decir que no. Pues. Cosa tuya. ¿No? Pero ahí tienes que ir viendo cada uno. Alejandro, una pregunta, hablas con Matías. Hola, Matías. Tú en tu presentación planteaste que hay que ir evaluando caso a caso si una empresa toma la contabilidad completa o la simplifica. Sí. Gran parte de los empresarios que nosotros tenemos llevan simplificar. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿tú en qué elementos te fijarías en una empresa cualquiera, para decidir si debería mejor llevar una completa en vez de una simplificada? Yo miraría cómo es el sistema de control que tiene el administrativo. Si tiene mucho flujo de dinero, mucho flujo de inventario, generalmente tienen que llevar un cierto control de esas cosas, porque, a ver, siempre, ¿dónde se producen las pérdidas? Si una empresa maneja mucho dinero, es un peligro, porque puede haber robo de dinero o pérdida ahí de flujo. Si maneja inventario, mucho inventario que rota, también hay. Entonces, generalmente uno cuando llega a contabilidad, y llega una buena contabilidad, no está hablando de llegar a una contabilidad con 6 meses de retraso, sino que una contabilidad más o menos al día, me permite llevar un cierto control, un mejor registro, digamos, porque la información está pasando por un tercero, ¿ya? Y eso permite controlar un poco más. Si llevo una contabilidad simplificada, que van a ser unos registros simplemente de menor cuantía, evidentemente voy a perder un poco de información y de control. Así que, pero si la empresa es chica y más o menos se puede manejar ahí con ciertos mecanismos de control del propio dueño, controlando la caja, qué sé yo, los inventarios, yo no veo problema en que lleguen contabilidad simplificada.
Ahora, en general, si han venido llevando contabilidad simplificada, yo les diría, bueno, continúen llevando contabilidad simplificada, no sé. Si han funcionado bien así, hágalo, manténgalo. Pero si quiere mejorar un poco, lleve contabilidad completa. Si tampoco es tanto más, pero ayuda en algunas cosas. Alejandro, otra pregunta. Hay muchos emprendedores que, por ejemplo, en algún momento determinado han querido ir al banco y llevan contabilidad simplificada, entonces les piden balance. Claro, ¿Qué no, si recomendarías tú en ese caso? en algunos casos piden balance, uno tiene que explicar ahí que tributariamente. Lo que pasa es que, mira, a ver, una cosa que hay que entender es la siguiente. La obligación de la contabilidad es una obligación que está en el Código de Comercio, ¿ya? Que no está en el Código Tributario. Lo que pasa es que el Código Tributario y la Ley de la Renta, para pagar ciertos impuestos, te exige contabilidad completa. Es una exigencia. Pero la obligación de la contabilidad no está en el ámbito tributario, está en el ámbito comercial, en el Código de Comercio, en el artículo 25. Entonces, en general en el ámbito comercial, por eso los bancos pueden pedir contabilidad, porque todo comerciante, bajo el Código de Comercio chileno, todo comerciante está obligado a llevar contabilidad, ¿ya? Por el Código de Comercio. Lo que pasa es que la mayoría siente la obligación si es que se lo está imponiendo el servicio de impuesto interno, porque es el que tiene facultad de controlarte, porque te controla, digamos, porque te puede poner multa. Entonces, por eso la gente ahí lleva contabilidad, pues, para pagar impuestos. Pero en estricto rigor la contabilidad es una obligación que es comercial. Entonces, claro, el banco te puede pedir el balance y ahí a veces hay que hacer un balance. Pero, o si no, va a explicar que la persona no lleva contabilidad porque está tributando en función de un sistema simplificado, y ahí el banco va a tener que hacer sus evaluaciones con las declaraciones de renta, con las declaraciones de IVA, con otros medios que tenga. Sí, yo lo he visto porque en algunos casos nosotros nos piden. Ahora, en general las empresas que yo llevo llevan todas contabilidad, pero en algunos casos que llevaban TER, había que hacer un balance ahí simple para que ellos pudieran presentarlo. Pero es un Alejandro, acá nos tema. está haciendo una pregunta, Alejandra la está haciendo por el chat. ¿Ya? Alejandra Contreras pregunta, hola, si yo quiero colocar el trabajo como capital inicial, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sé cuánto vale el trabajo? Pero ya, ahí se va por otro lado. Como cuando constituye una empresa, digamos. Y bueno, tendría que. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto vale la hora hombre? Porque la persona tendría que aportar. En general, el trabajo, en, la norma, yo nunca lo he visto en una escritura valorizado. ¿Ya? Generalmente, las personas que trabajan, claro, trabajan, pero reciben un sueldo empresarial. Pero no lo pusieron como aporte, porque en general el aporte es un aporte de capital, o dinero, o maquinaria. Si bien es cierto, la normativa dice que se puede valorizar, tendrían que llegar a un acuerdo entre los socios y valorizar cuál es el aporte de trabajo que ese socio va a hacer, pero no tendría que recibir después remuneración por ello, sino que tendría que consumir el aporte de capital que él hizo. Pero la verdad, eso, el detalle de la redacción, eso es algo que tendrían que ver con un abogado. Yo por lo menos no lo he visto, no lo he visto en una escritura. De mi experiencia no me ha tocado verlo. Alejandro, otra pregunta. Acá Aníbal Mieres plantea lo siguiente, dice que él está comenzando con una empresa de servicio de limpieza automotriz. ¿Ya? Dice que tras haber escuchado la presentación está un poco complicado, no sabe cuál le convendría a él. Es una pyme que está recién empezando. Y hace limpieza de vehículos. Vive transparente. La empresa está a nombre de él, Por lo que ¿o no? entiendo, sí. Yo creo que ProPyme transparente. Sí, porque no puede optar a renta presunta, así que en su caso, si un negocio chico que está partiendo, yo le digo al tiro, ProPyme transparente, no, debes ser lo más barato. Es lo más barato. Y si tiene poco flujo, no tiene gran utilidad al inicio porque todavía está partiendo, yo diría que es lo mejor para él. Y después cambiarse a ProPyme en general, en la medida que vaya el negocio mejorando, obteniendo mejores utilidades. Pero el régimen general bajo ninguna opción.
Alejandro, por lo menos no veo ninguna otra pregunta más. Creo que les quedó súper claro tu presentación. Gracias. Mira, yo sé que estos temas son espinosos, los temas tributarios, incluso para la gente que trabaja, se dedica a esto, tienen siempre cositas, digamos, tiene hartas espinas, digamos, este pescado. Pero la idea es hacer que uno que lo vaya, que las personas vayan comprendiendo cómo funciona. Que tengan una idea de cómo a nivel de impuesto a la renta el sistema no influye, no afecta. ¿Ya? Y hay alternativas, pues no es que todos estén obligados a pagar lo mismo, no, hay caminos. Y ahí esos caminos tienen que irlo evaluando en función de su propia realidad. Por eso que yo aconsejo ahí que se tengan una conversación con sus contadores, con las personas que los asesoran, y se den un ratito antes del 31 de julio a evaluar qué camino les conviene, para que todos estén claros y sepan lo que tienen que hacer de ahí en adelante. ¿Ya? Así que la idea es que esta charla les dé luces, un par de luces en torno a cómo opera cada sistema y cuál podría ser un poco más conveniente para ustedes. Pero como les decía, en mi opinión, si puedo ser renta presunta, optar por renta presunta. Si puedo ser ProPyme transparente, quedarse en ProPyme transparente. Si puedo ser ProPyme general, quédate en ProPyme general. Si entre contabilidad simplificada y completa, bueno, elige simplificada en la medida que no te afecte otras cosas. Si necesitas un mayor control, un mayor registro, ándate con telecomplete, no te va a pasar nada, no vas a cambiar de régimen, vas a seguir estando ahí. Y como última opción, el régimen general. Porque ese, como te digo, es más caro. Y a lo mejor, si estás en el régimen general, vas a estar pagando más impuestos que no te das ni cuenta. Y lo único que va a pasar es que la devolución te va a llegar más chica, ¿no? Y tú no te vas a fijar. Porque a veces la gente se fija en la devolución. Y no el impuesto, es un error que cometen muchos, digamos. Dicen, no, la devolución, cuando les afecta la devolución, dicen, oye, este año no me devolvieron. Hay gente que a veces dice, oye, yo pago todos los años impuestos, pago 500 lucas. Y mi amigo todos los años me dice que tiene devolución. Y él piensa que él está pagando más que el amigo. A lo mejor el amigo paga más que él. Lo que pasa es que el amigo está pagando más PPM todos los meses, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto tiene devolución. Y a lo mejor yo no pagué poco todos los meses y me tocó pagar al final. Lo que hay que evaluar es el impuesto final que uno paga, no las devoluciones que tengo, o no. ¿Ya? Porque ahí está la carga tributaria de verdad. Entonces esa es la evaluación que uno tiene que hacer. ¿Cuánto pago? Alejandro, discúlpate por una pregunta, que ahora dentro de las medidas que planteó el gobierno está el no pago de PPM por un periodo. ¿Tú qué recomendarías a los clientes que sí lo pudieran pagar? Que si lo pudiera pagar, que lo pague. Es una opción. ¿Ya? Son 3 meses a contar de ahora, en vez de marzo, abril y mayo, por declaraciones que van ahora en abril, en mayo y en junio. Todas las empresas, independientes de las ventas que tengan, pueden liberarse del PPM. Ahora, yo recomiendo que si te están dando la opción y tu flujo de caja está afectado, no lo pagues. ¿Ya? Pero si puedes pagarlo, págalo, porque igual ese dinero pues te va a servir cuando tengas que pagar la renta el otro año. ¿Ya? No es que lo pierdas, porque el PPM no es un impuesto, el PPM es un anticipo al impuesto. ¿Ya? Entonces, el dinero pagado no se pierde, simplemente el fisco me está diciendo, ya no me pagué ahora, porque quédate con esa caja. ¿Ya? Pero después voy a tener menos crédito, evidentemente, el otro año, cuando tenga que hacer la declaración de renta, voy a tener menos PPM, por lo tanto, a lo mejor me va a tocar pagar más ahí en ese momento. Pero Una eso tienes que consulta, evaluar a nivel de flujo, pero en general, si te sirve, ocúpalo. una consulta. Mi nombre es Hans Herrera, quería consultar sobre, Hola. yo tengo mi negocio y soy mi propio contador, yo soy contador. Ya. Llevaba la contabilidad general ¿Ya? completa, donde a final de año calculaba mi capital propio y hacía la revalorización correspondiente para iniciar el próximo año. ¿Perdón? ¿Ya? Hacían la corrección monetaria, digamos. Claro, la corrección monetaria Entonces, si ahora me quiero cambiar a la simplificada, ¿debo seguir haciendo eso mismo, la misma corrección monetaria? No, tienes que fijarte en las normas transitorias, porque las normas transitorias de la reforma establecen la forma de cambio, el procedimiento de cambio, ¿ya? De ahí Ya, hay una serie de ajustes que tienes que hacer para pasar tu resultado que venías haciendo en función de contabilidad completa, porque si hacías corrección monetaria y todo eso, estabas haciendo contabilidad completa.
Claro. Si te vas a simplificar, bueno, hay unas normas transitorias que establecen qué es lo que tú tienes que hacer, o el inventario, cómo vas a hacer la contabilización de esos valores al ejercicio 1, ese traspaso que tienes que Ya, hacer. Eso claro. está regulado Ya, ahí en ya, eso la ley. en la normativa en la página de impuesto interno, donde habla de normativa, o en los Mira, circulares. mira, esto está a nivel, todavía está a nivel de la ley y están saliendo las primeras circulares. Yo te Ya, aconsejaría, espera que salga la circular referente al régimen tributario, porque va a salir una circular ya. donde va a explicar esto mismo del régimen ProPyme general, ProPyme transparente, nuevo régimen general, que seguramente va a ser una circular bastante grande, no sé, 100 páginas, y ahí el servicio va a explicar cada uno de los regímenes. Y además va a tener que explicar la forma de pasarse de un régimen antiguo a un régimen nuevo. Y ahí va a explicar la forma contable de hacerlo. O sea, yo te Ah, aconsejo ya, esperar perfecto. esa normativa, yo creo que de aquí a mayo, junio, no más allá de julio, debiese salir. Ya. Y con esa normativa uno puede ver cuáles son los requisitos, cómo el servicio establece los plazos y todo lo demás. Seguramente va a haber que llenar algún formulario, alguna declaración jurada, hacer algún trámite en la página del servicio, hacer alguna revalorización. ¿Ya? A Perfecto. momento está a nivel de ley, pero Ya, yo aconsejo esperar la normativa que establece el servicio, que es la circular. ¿Ya? ya. Y con un circular en la Perfecto. mano ya podemos tener más detalle y ser más precisos en términos de lo que hay que hacer. Perfecto. Muchas gracias. Muy clara toda la exposición. Vale. Muchas gracias. De nada. Ya, no sé si hay más preguntas, Matías, Mati. No sé. No, Alejandro, excelente la presentación. Muchas gracias. Ya, vale, estaría muy bien. Gracias a todos, que estén muy bien, un gusto. Espero que haberlo ayudado en algo. ¿Ya? Que les vaya muy bien y que, Gracias. bueno, que pasemos toda esta etapa. Muy amable.